En anteriores capítulos de Patagonia Escrita hemos abordado los programas que tienen que ver con aquellas que recorrieron nuestra región para contar cómo era. En la primera etapa, la de los viajeros europeos, los científicos ingleses, que también oficiaban de espía y que recorrían esta región y publicaron infinidad de textos. Después vinieron la etapa de los funcionarios y exploradores argentinos, enviados por los gobiernos nacionales, entre ellos Lista, Moyano, Moreno, que también dejaron sus trabajos, sus relevamientos. Siempre fue gente que venía de paso, que transcurría la región para dejar sus textos. Faltaban otros, los periodistas. Uno de los primeros periodistas que anduvo en nuestra región fue enviado en 1898 y se llamaba Roberto J. Pairó, enviado por el diario La Nación de Bartolomé Mitre. Él hizo todo un recorrido por la costa, obviamente este trayecto lo hacía en barco, y así fue recabando y haciendo una obra que fue compilada luego, porque eran extensos folletines que iban adelantando el diario La Nación, que llevó el nombre de La Australia Argentina. Ese fue el primer relato periodístico, por así decirlo, de nuestra región. Todo era animación en la pequeña cámara del Villarino, donde se comentaba vivamente la determinación del doctor Broderick, ocupado aún de su equipaje depositado en el fondo de la bodega. Mr. Broderick distribuía saludos amables y vigorosos apretones de mano. El perro, aquel curioso perro negro de aguas con una cruz de Malta en el lomo y caireles y collares y brazaletes de pelo en todos lados, que el doctor trasquilaba el día entero sobre cubierta, perfeccionando los extravagantes dibujos que le daban un aspecto tan original. Andaba también de un lado a otro, como adivinando algo inesperado que iba a ocurrir. Miss Mary X miraba melancólicamente a su compatriota por encima del libro en que trataba de leer, pensando quizás en los caprichos del destino, y con una vaga sonrisa de indecisión y de misterio. Miss Mary X venía de Londres. Se había detenido en Buenos Aires solo para guardar la partida del transporte y se dirigía a Río Gallegos, también en busca de una posición social. Iba a casarse. Ella misma nos hizo la confidencia. En la capital del territorio de Santa Cruz la aguardaba su prometido, un inglés, Mr. M, bien colocado, estanciero, a cuyo lado pensaba ser feliz. Lo conocía de mucho tiempo atrás y no lo había visto hacía largo tiempo. El compromiso se contrajo por correo. Él dijo: «Si usted quiere casarse». «Sí, señor, quiero», respondió ella. «Y entonces, venga que la guardo», respondió él, y ella iba. Otro de los periodistas que recorrieron nuestro territorio es un gran periodista y poeta argentino, Raúl González Tuñón. Lo hizo para el diario Crítica en el año 1932. El diario Crítica de Natalio Botana hacía un despliegue muy importante, hacía sentir su presencia de gran diario, de tener mucho poder económico, y le había incluso puesto un avión a este gran periodista que anduvo en Santa Cruz y que dejó tal vez alguna poesía que podíamos rescatar. En una que dice: «En Santa Cruz, entre el mar y los montes, yo he visto el pequeño cementerio de huelguistas fusilados. Unos mal enterrados, en fosas abiertas por ellos, asoman las puntas de un zapato con tierra y lagartijas. Otros, enterrados vivos quizás. Una mano de hueso implorante picoteada por los cuervos. Y no es extraño ver a lo largo del camino resto de otros. Curioso contenido de la intemperie. Las caravanas de los desposeídos de la tierra. Las largas filas de lincheras forzados». Algunos de los escritos que dejó Raúl González Tuñón en su paso por nuestra región patagónica.
2 años después del viaje de González Tuñón por nuestra región, otro periodista argentino enviado por otro diario, el diario El Mundo, en el cual trabajó muchísimos años y escribió muchísimas aguafuertes, me estoy refiriendo a Roberto Art, también emprendió un viaje por esta zona. Con menos presupuesto seguramente, llegó solamente a la Patagonia Norte, hizo la zona del ferrocarril, de Carmen de Patagones, de Viedma, y yendo hasta el Nahuel Huapi. Pero también él dejó interesantes relatos que son compilados y han sido compilados recientemente, que se cumplieron 80 años de la publicación de esos aguafuertes patagónicas. Los relatos de ese escritor fantástico argentino y gran periodista, Roberto Art. Bueno, Roberto Art es un escritor y periodista nacido en el año 1900, que de alguna manera dejó su impronta a través de los artículos de las aguafuertes porteñas, que bueno, fueron publicados por el diario El Mundo desde la mitad de la década del 20 aproximadamente. Bueno, él desde muy joven se vinculó con el mundo del periodismo, una vida sufrida, una vida que, bueno, que de alguna manera le valió irse muy temprano de su casa. Ya con 16 años él empezó a ganarse la vida haciendo diferentes tipos de changas, digamos, de alguna manera, hasta que también tempranamente encontró en el mundo de la escritura, en el mundo del periodismo, un lugar donde poder desarrollarse. Pero también Roberto Art, bueno, todos lo reconocen como un inventor, ¿no? Un fracasado inventor que de alguna manera tenía como hobby tratar de, bueno, inventar cosas, pero evidentemente que su actividad más importante fue la de periodista y la de escritor, ¿verdad? Bueno, y enviado por el diario El Mundo en el año 1934, en los albores del año 1934, inicia un viaje a la Patagonia, a la región patagónica, pero en la parte norte de nuestra Patagonia, es decir, a las provincias de Neuquén y de Río Negro, para desde allí llevarle sus impresiones, las historias de vidas y la información vinculada precisamente con esa región a sus lectores porteños, que seguían sus aguafuertes porteñas en Buenos Aires, bueno, para abordar todas estas cosas que tenían que ver con una región, decimos, inhóspita por aquellos años, y él munido o provisto de una cámara Kodak, de una cámara fotográfica que para la época de reportero en la Argentina era como algo bastante también inusual, decía, provisto por una cámara de fotos y también por un arma automática, emprende ese viaje a esta región norte, decíamos, de la Patagonia, para, bueno, recorrer diferentes ciudades en tren, ¿no? Bueno, estamos hablando, decíamos, de la década de 1930, ¿no? Una década que está marcada para nuestro país, se la conoce como la década infame, bueno, y como década infame estaba atravesada por la corrupción, bueno, elemento que era muy común encontrar en los escritos de Roberto Art, en sus aguafuertes porteñas, en sus ironías, en su sarcasmo a la hora de referirse a la política y lo que pasaba con el acontecer social de aquellos años. Bueno, de alguna manera, Roberto Art, una vez que inicia este viaje a la Patagonia, va encontrándose con ciertos aspectos que aún hoy son como un factor común, moneda corriente de encontrar en los paisajes de la Patagonia, el desierto, esa monotonía que se genera en los viajes cuando se transcurren muchos kilómetros y el paisaje es el mismo. Bueno, él lo desarrolla a lo largo de sus artículos hasta que va encontrándose o adentrándose en los lugares por ahí más cercanos a la cordillera, en donde de repente el paisaje va cambiando, va tomando otra forma y él de alguna manera se va envolviendo, se va dejando envolver y va comenzando a fabular historias que, bueno, va narrando y va llevando al papel después a través de sus primeras, sobre todo, aguafuertes patagónicas, que se escriben a lo largo de dos meses, básicamente, o casi 2 meses, 1 mes y medio, entre enero y febrero del 34. Es decir, una época que podríamos decir es de verano, pero que para él era bastante fresco, eso digamos, lo transmitía de alguna manera en sus artículos. Naturalmente que lo primero es esto de la monotonía del paisaje, decíamos, por el otro lado el viento, choca con el viento, rápidamente choca con el viento, sobre todo cuando llega a Neuquén. En uno de sus artículos, bueno, lo define a Neuquén como el país del viento. Bueno, y de allí, a partir de ahí, digamos, empieza de alguna manera a adentrarse, no solamente ya en lo paisajístico, sino en las historias de vida de muchas de estas personalidades que tienen que ver con, sobre todo, esta llamada zona de frontera,
en donde se esconden historias de las más increíbles, hasta historias que por ahí tienen que ver con el lejano oeste, como toda esa lectura que él había mamado también de muy chico, Roberto Arlt, digo, y que de alguna manera se dejan entrever en alguno de esos artículos. Él, digamos, de alguna manera recuerda el Buffalo Bill, recuerda historias del Far West, recuerda cosas por el estilo, ese lejano oeste que de alguna manera lo tenía en su memoria y que al llegar a la Patagonia lo fue como decodificando o de alguna manera lo fue retransmitiendo de esa manera a sus lectores, como para dar una descripción, digamos.